Hola a todos. En esta ocasión me voy a referir a un caso resuelto el pasado 2 de junio por la Cámara en lo Civil y Comercial de Junín. En el mismo se analizó la responsabilidad del propietario de un establecimiento geriátrico. Aquí lo que ocurrió es que una de las personas alojadas en ese establecimiento, una señora de 85 años, con grandes dificultades para movilizarse, de hecho se trasladaba en silla de ruedas y estaba alojada en un piso superior del establecimiento, cuando en realidad eso no tenía que suceder. La bajaron no por un ascensor, sino por un montacargas que cumplía la función de ascensor, aunque parezca increíble, y un montacargas con graves problemas de mantenimiento. Se desprendió el cable del montacargas y a consecuencia de la caída, esta persona falleció. Sus hijos iniciaron, aparte de la causa penal que se inició, sus hijos iniciaron acciones civiles y el caso tiene una serie de aristas interesantes. Por la época de los hechos fue resuelto aplicando las normas del Código Civil actualmente derogado, pero como les digo, tiene una serie de aristas interesantes que me parece que vale la pena estudiar. Vamos a ver que, entre otras cosas, en primera instancia, por un lado se hace lugar a la demanda, se fija una indemnización, los montos reclamados son valor vida y daño moral. La indemnización por valor vida es por un monto de 100.000 pesos y además, entre otras cosas, se hace lugar a una excepción de declinación o falta de cobertura opuesta por la aseguradora citada en garantía. La excepción de falta de cobertura o de riesgo no cubierto es porque surge de la póliza que no se encuentra cubierto por el seguro los riesgos generados por ascensores o montacargas, y el juez, además, de primera instancia entiende que no puede considerarse abusiva esa cláusula de una póliza contratada con posterioridad a la instalación del mencionado montacarga, máxime que el asegurado había sido advertido por el asesoramiento para la habilitación del geriátrico que el montacarga estaba prohibido por los bomberos y que en una inspección municipal se lo había intimado a su retiro. Esto es muy importante por ciertas consideraciones que se van a hacer en cámara y cierta reflexión de mi parte que me parece pertinente realizar. Si bien son varios los puntos que se tratan en este fallo, yo me voy a detener en algunos. La sentencia de primera instancia es apelada por los actores, es apelado por el codemandado. Y respecto de uno de los puntos o uno de los agravios del codemandado que plantea que no correspondía atribuirle responsabilidad y plantea caso fortuito, eh, bueno, los jueces recuerdan la obligación de seguridad que rige para el titular de un establecimiento geriátrico, obligación de seguridad que existía en la época del Código derogado y agrego yo con el Código Civil y Comercial actual. Si bien en la época del Código derogado es interesante o era interesante analizar si el vínculo entre las partes del litigio era contractual o extracontractual y por eso los jueces se detienen en ello, planteando como regla que la vinculación entre las personas residentes en el geriátrico y el titular del establecimiento es contractual, sea porque la propia persona que hizo el contrato sea el residente en el geriátrico, sea porque se trata de una estipulación a favor de terceros, es decir,
que la persona que resida en el geriátrico, en este caso esta señora que falleció, lo haga en carácter de beneficiario de un contrato celebrado por sus hijos con el propietario del establecimiento. En ese caso, como se dice en la sentencia, resultaría beneficiario de las prestaciones contratadas por un tercero en su favor. Eh, Esto era especialmente importante en la época del Código Civil derogado porque había una diferencia interesante entre el régimen contractual y el régimen extracontractual de responsabilidad. Hoy día, un caso como este, si se aplicara el Código Civil y Comercial, si se tratara de un hecho regido por el Código Civil y Comercial, una caída en un montacargas resultaría atraído por el artículo 1757, que se refiere a la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa por los daños causados por sus vicios o riesgos. Y este artículo 1757, que establece el ámbito de aplicación, y el 1758, que se refiere a la legitimación pasiva, hoy día resultan totalmente aplicables tanto a casos contractuales como extracontractuales. O sea que más allá de la obligación de seguridad que tiene el propietario del establecimiento geriátrico y que en el código actual surgiría del artículo 1710, que establece el deber de prevención, del artículo 961, que habla del deber de cuidado en materia contractual, aparecería también eh, el contenido de esta obligación de seguridad completado y precisado por los artículos 1757 y 1758. Aplicando el viejo código, los jueces llegan a la misma solución. Acá se trata de una obligación de resultado donde el demandado, para eximirse, tendría que haber demostrado causa ajena, no limitarse a invocar caso fortuito, y como bien dicen los jueces, esto que ocurrió no tenía nada de imprevisible ni de inevitable, porque el montacargas estaba en mal estado, eso es lo que surge del expediente, no estaba habilitado, al contrario, se les había intimado a sacarlo. De hecho, el establecimiento geriátrico no tenía habilitación. Un tema muy interesante es de la excepción que plantea la aseguradora, quien invoca que el riesgo no estaba cubierto y que eso surgía expresamente de la póliza y que por lo tanto ni el asegurado ni en este caso la víctima pueden plantear que se trata esta exclusión de una cláusula abusiva. Los jueces recopilan y citan doctrina al respecto, entre otros, no solamente, entre otros, citan un trabajo de Stiglitz, donde éste explica la distinción entre la delimitación del riesgo y la cláusula abusiva y por qué la delimitación del riesgo en el contrato de seguro no puede considerarse abusiva. Y básicamente lo que Stiglitz plantea es que la delimitación del riesgo es un tema que integra el objeto del contrato. Entonces, la delimitación del riesgo en el seguro, por ser objeto del contrato, dice jamás puede ser considerada una cláusula abusiva, ya que son las partes quienes acuerdan la materia sobre la que se contrata. Desde otra perspectiva, la limitación del riesgo presupone la carencia de cobertura o no seguro. En cambio, la cláusula abusiva integra el contenido negocial de un riesgo cubierto. Y siguen diciendo entonces los jueces, por tal razón, siendo que en las condiciones de la póliza los riesgos generados por ascensores o montacargas no están asegurados, la admisión de la defensa es correcta. Yo acá querría hacer una aclaración. No sé si es una aclaración, en todo caso es un añadido de mi parte. Entiendo que en este caso es correcto
la solución porque las partes habían sido, mejor dicho, el asegurado había sido advertido de que el montacargas no debía ser utilizado, tenía que ser removido, el contrato se hizo con posterioridad, el contrato de seguro me refiero, se hizo con posterioridad a la instalación del montacargas, expresamente se mencionó que no se cubrían los riesgos generados por ascensores o montacargas y era previsible, absolutamente previsible para el asegurado, que había sido advertido justamente por los bomberos e intimado a retirar el montacargas, que ese riesgo no iba a ser cubierto. Era absolutamente previsible en este caso. Yo no estoy tan de acuerdo en que la delimitación del riesgo no conduzca nunca a la figura de cláusula abusiva. Cuando en el contrato de seguro el riesgo se delimita de manera tal que en la práctica el asegurador no asegura nada a cambio de una prima, estamos ante una práctica abusiva porque estamos ante una desnaturalización del contrato de seguro. Cuando las limitaciones en el contrato de seguro son tan grandes que se termina desnaturalizando porque se termina afectando, frustrando la finalidad del contrato, estamos ante una cláusula abusiva. Entonces, yo no me atrevería a decir que la delimitación del riesgo jamás puede ser considerada una cláusula abusiva, y menos diría ya que son las partes quienes acuerdan la materia sobre la que se contrata, porque el contrato de seguro, como todos sabemos, es un contrato que se celebra por adhesión a condiciones generales. El asegurado tiene poco que discutir en esos casos, y en muchos, y además, como si fuera poco, actúa asesorado por el productor de seguros. Entonces me parece importante hacer esta distinción, porque si bien en este caso concreto la cláusula no puede calificarse de abusiva, entiendo que no puede decirse con criterio general que la delimitación de riesgo en el contrato de seguro nunca jamás sea considerado una cláusula abusiva. Es una distinción que me permito trazar. En cuanto a la crítica de la actora acerca del monto otorgado en concepto de valor vida, los jueces mencionan algo que se ha hecho muchas veces, pero que parece que hay que repetir muchas veces más todavía. La expresión valor vida es engañosa. No se está pretendiendo resarcir la vida del que falleció, sino un daño que sufrieron eventualmente los que están reclamando. Y es un daño material, es una pérdida de aportes. Una pérdida de aportes, sea porque el fallecido aportaba monetariamente, o porque el fallecido realizaba tareas, como por ejemplo puede hacerlos una ama de casa, que ahora deben ser sustituidas por las tareas que realice alguien que se contrate. Entonces, la fallecida tenía 85 años y estaba en un geriátrico. El aporte económico que podía hacerle a los hijos era escaso, y por esa razón se confirma el rubro mal llamado valor vida, porque en realidad es una pérdida de aportes económicos, es un daño material, es un daño patrimonial. En cambio, el daño moral se aumenta en la suma de 210.000 pesos a la época de los hechos para cada uno de los hijos. Es en realidad el único rubro que se modifica, la única parte de la sentencia que se modifica, salvo un tema de costas. Y los jueces hacen, en ocasión de aumentar este rubro, dos reflexiones que es interesante realizar. Una, la dificultad que tiene este rubro de ser cuantificado.
y se limitan a aumentarlo teniendo presente precedentes del tribunal para casos similares. No mencionan esos precedentes. Y por otro lado, es interesante también tener en cuenta que el vocal preopinante, que es el doctor Guardiola, puntualiza que aunque la juez de primera instancia no lo precisa, entre las opciones de la fecha para su cuantificación ha escogido la de establecerla al momento del hecho. Esto es interesante porque muchas veces, aunque parezca mentira, en las sentencias no se precisa a qué fecha se están cuantificando los daños. A la del hecho, a la de la sentencia, a la de la pericia, y eso es importante para la aplicación de intereses moratorios e incluso también para la crítica o no de determinado monto monetario, porque no es lo mismo 100.000 o 200.000 pesos al septiembre de 2015 que a mayo del 2020. El poder adquisitivo de una moneda y de la otra es totalmente diferente. Sin perjuicio de que el vocal preopinante entiende que convendría que se cuantificara a valores actuales y no a valores históricos. Como entiende que se hizo a valores históricos, va a cuantificar, va a aumentar la sentencia de Cámara también a valores históricos. Por eso es que estos 210.000 están cuantificados no a la fecha de sentencia de Cámara, sino a la fecha del hecho. Y esto es muy importante porque va a ser desde esa fecha que se va a aplicar los intereses que en este caso corresponderán a una tasa pasiva, la tasa pasiva más alta del Banco Provincia de Buenos Aires. Espero que se haya entendido y que sea resultado interesante este caso, que tiene otras aristas también muy importantes y que encontrarán el fallo completo en esta misma nota debajo de este video. Chao, hasta luego, nos vemos en la próxima.